usted gusta repetir conmigo, le va a servir mucho. En el nombre de Jesús. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y escrito está que la vida y la muerte está en poder de mi boca. Y hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Hoy decido hablar salud y no enfermedad. Hoy decido hablar riquezas y no pobreza, porque soy más que un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya vimos, algunos ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo con el Espíritu Santo? Ser sumergidos con el Espíritu Santo, ¿ok? Ser sumergidos con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que los bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo, ya lo vimos. ¿Por qué necesitan el Espíritu Santo? Porque necesitan, en primer lugar, esa manifestación gloriosa de Él, para que vivan la vida de éxito, la vida abundante que Cristo ya les dio. Él ya se las dio. Pero ahora ustedes tienen que apoderarse también de ella. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos va a traer? Según Lucas capítulo 24 decía, era una promesa de parte de Dios, que iban a ser que revestidos de ¿qué? De poder. Estamos viendo una característica de la persona del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Una característica es que cuando viene y se derrama sobre cada creyente reciben poder, reciben dinamita. ¿Para qué es? Para deshacer las obras del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Para deshacer las obras del diablo. Para eso necesitamos ese poder. Todos los creyentes, sin excepción. Y el que diga, pues yo no quiero ese poder, me siento muy a gusto, estoy muy tranquilo con mi vida actual. Yo quiero decirle que cuando lleguen los embates del diablo, ahí es donde realmente se va a ver si usted lo necesita o no lo necesita ese poder. No es la misma, fíjese, reprender una enfermedad sin el Espíritu Santo sobre ustedes, a que reprendan una enfermedad con el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo sobre cada creyente, reciben aparte, se manifiestan los dones espirituales. ¿En qué don espiritual regularmente se manifiesta cuando alguien recibe el bautismo con el Espíritu Santo? Regularmente es en lenguas, o regularmente puede ser también que otros caigan bajo el poder de Dios, puede ser inclusive que otros se embriaguen y hablen en lenguas al mismo tiempo, etc. ¿Qué significa esto? Pues ¿qué significa que se embriague? Que sienta como que se está mareando y que se quiere caer. Hay un contacto con el Espíritu Santo del poder de Dios, vaya, ese poder de Dios con el cuerpo de los seres humanos. Hay un contacto y hay una reacción. Hay una reacción cuando el Espíritu Santo toca a cada persona con su poder. Otra de las cosas que debemos entender, si queremos realmente fluir en el Espíritu Santo y queremos ser personas que cuando vayamos a orar por alguien y pongamos la mano y se vea la manifestación de un poder sobrenatural para sanar cosas incurables o cosas sanables también, si queremos fluir en esa unción, en ese poder del Espíritu Santo, necesitamos entender primero, necesitamos tener que la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo, pero sobre todo anhelar su presencia. ¿Me explico? A lo mejor aquí vienes y te llenas en la congregación, pero vas a tu casa y te levantas en la mañana pensando que tienes que desayunar. En lugar de decir, Espíritu Santo, gracias por este día más. Dirígete al Espíritu Santo todos los días, ten comunión con Él. Te recomiendo que veas videos donde hablan del Espíritu Santo. Ve videos donde hablan del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo todos los días. Es algo que debemos continuar con esa comunicación. Hoy terminamos la serie, fíjese, pero si terminamos la serie no significa que vamos a terminar de llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? No significa eso. Cada persona se llena en su casa
se llena a lo mejor en el transcurso del trabajo, a su casa, de la casa de trabajo. En cualquier momento usted se puede llenar del Espíritu Santo. Pero cuando entra usted en contacto con esa dimensión espiritual de Él. ¿Quién, por ejemplo, yo anhelo, lo deseo, lo creo y ya lo recibí? Un ministerio de milagros y señales. Pero ¿cómo puedo recibir ese ministerio si no tengo comunión con el Espíritu Santo todos los días? O sea, ¿cómo podré yo recibir beneficios del Espíritu Santo? ¿Cómo podré llenarme del Espíritu Santo si no tengo el contacto con el Espíritu Santo todos los días? No tengo esa comunión. Así es que el Espíritu Santo también lo necesitamos. Fíjese, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para que transforme nuestras vidas. Aparte que usted renueva su mente con la palabra de Dios, necesita también aquellas cosas que sean negativas en su vida, aquellas cosas que no puede dejar y que están estorbando su comunión con Dios. Necesita que el Espíritu Santo, en base a su presencia, usted se las deje a Él para que Él pueda transformar su vida. Pero ¿cómo nos va a transformar si a lo mejor, como les digo, no podemos interactuar con el Espíritu Santo? ¿Cómo podrá Él ayudarnos a cambiar pensamientos? Por ahí decía una persona, es que yo voy a dejar de pensar en cosas incorrectas hasta que me muera. Pero créanlo que no es así. Cuando usted anda en la dimensión del Espíritu Santo, fíjese, por decirlo así, anda lleno del Espíritu Santo, usted podrá pensar en otras cosas. No, porque está pensando que en lo mismo, en la dimensión del Espíritu Santo. Está metido con el Espíritu Santo y no puede pensar cosas incorrectas. Entonces, la solución, aparte de la palabra de Dios que renueva nuestra mente, la palabra de Dios renueva su mente, pero aparte de la palabra de Dios, la solución es que usted tenga esa comunión todos los días con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero más aún, intimidad con el Espíritu Santo. Intimidad. ¿Qué significa intimidad? Que a lo mejor usted se mete en su recámara sin que los niños estén gritando y llorando, sin que esté pensando que dejó una sopa en la estufa y que se va a quemar. Usted métase con el Espíritu Santo en intimidad. Él lo va a escuchar. Él está ahí para escucharlo. Él está ahí para llenarlo. Y Él está ahí para que usted sienta su presencia, esa presencia transformadora del Espíritu Santo. Así es que hubo muchas maneras en que recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 10. Aproximadamente 10 años después del día de Pentecostés, 10 días aproximadamente, 10 años, después de Pentecostés, en la casa de un hombre llamado Cornelio, se derramó nuevamente el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 10. No vamos a leer toda la historia. En pocas palabras, se trata de un hombre llamado Cornelio. Todo el capítulo 10 usted lo puede leer después. Era un hombre muy piadoso que daba muchas limosnas, ofrendas. Pero vamos a leer solamente algunos cuantos textos bíblicos. Vamos a leer el 4. Desde el 3 vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 3 y 4. Hablando de este hombre llamado Cornelio, que era un centurión. Centurión significa que era un soldado que dirigía por lo menos a 100 hombres romanos. 100 hombres, 100 soldados. Dirigía este hombre llamado Cornelio. Dice el versículo 3. Hablando de Cornelio, dice que este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Esa palabra que viene ahí como limosnas significa contribuciones. Este hombre, Cornelio, contribuía para el reino de Dios. Entonces el ángel, fíjese lo que le contesta:
tus oraciones y tus contribuciones han subido ¿qué? A la memoria de Dios. ¿Se dan cuenta que cuando usted le ora a Dios y está en comunión con el Espíritu Santo todos los días, llega al Espíritu Santo esa oración? Está con usted ahí en ese momento. Él lo está escuchando. No está en el cielo y más allá del cielo. Él está ahí un ladito, juntamente con usted. Es más, está dentro de usted. ¿Sí sabía eso? Y dice que esas oraciones llegan, las escucha. Pero también que era lo que más llegaba a la memoria de Dios, fíjense, que era lo que recordaba a Dios de ese hombre llamado Cornelio, eran sus contribuciones al reino de Dios. Es decir, estaba hablando de dinero. En otras palabras, estaba hablando de lana, como dicen por acá. Es dinero, pues. Cuando ya dicen lana en Sinaloa, a lo mejor aquí no. ¿Qué era lo que llegaba a la memoria de Dios? El dinero. ¿Se dan cuenta? Que Dios sí recuerda cuando usted siembra en el reino, cuando usted le cree en diezmos y ofrendas a Dios. ¿Se acuerda de eso? Sube su memoria, está en su memoria. Dice, aquel hijo mío está sembrando en mi reino, por lo tanto merece la recompensa. Dios nunca se va a olvidar de todo lo que usted haga para el reino, jamás. Con ninguna cosa se va a quedar Dios que no se lo multiplique. Con nada se va a quedar Dios. Su trabajo en el reino de Dios, también Dios se lo recompensa. Bueno, Hechos capítulo 10. El caso es que en esta historia está hablando de Cornelio, luego fue otro ángel y habló con Pedro y le mostró a Pedro que no nada más iba a derramar el Espíritu Santo sobre los judíos o israelitas, sino también iba a ser sobre los que no fueran israelitas. Cualquier persona, a los judíos le llamaban gentiles. Inclusive no se revolvían los judíos con los gentiles, O sea, por ejemplo, un judío con un griego no se podía revolver. Cuidadito. Había racismo entre los judíos. Había mucho racismo. No se juntaban con un griego, no se juntaban con una persona de otro país, con un árabe no se juntaban. Para ellos era inmundicia juntarse con otra persona que no fuese judío. ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu Santo le revela a este hombre por medio de un ángel. A Pedro le dice, hablándole, y le mostró animales inmundos, animales que no se podían comer, por ejemplo, como el puerquito en el Viejo Testamento, Levítico 11. Dice que había ciertos animales que no se podían comer. Por ejemplo, usted no podía comer ostiones, ni camarones. Nada más debería comer todo puro pescadito, todo lo que tuviese escamas, porque lo demás era inmundo. Pero, ¿qué significa inmundo? ¿Acaso era odiado por Dios o algo que Dios repudiaba? No. Eran cosas inmundas porque afectaban el cuerpo de los seres humanos. Por ejemplo, si comía muchas patas de mula, no sé cómo le llaman acá, se iba a llenar el cuerpo de los israelitas, se iba a llenar de amibas y su cuerpo iba a morir antes de tiempo. Por eso eran inmundos. No porque Dios dijese, esos animales. Aún así, esos animales no estaban destinados para adorar a Dios ni para llevarlos como ofrendas a Dios. Esos no. Por otras circunstancias. Pero aún así, fíjense, este ángel le muestra a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Cornelio era una persona que no tenía a Cristo. ¿Sí sabían eso? Él daba limosnas, contribuía con el reino de Dios, así como muchos contribuyen actualmente. Dicen, de mi cosecha voy a llevarle tanto a Fortaleza, ya le voy a llevar. Voy a contribuir con aquellos hermanos de la caridad. Y hay mucha gente que da dinero y contribuye para el reino, ¿sí sabía eso usted? Pero que no tienen a Cristo en su corazón, que no han nacido de nuevo, hay muchos. Y este hombre era uno de ellos. En pocas palabras, Cornelio necesitaba a Cristo, pero también necesitaba ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa era la idea de Dios. Que Dios mandó un ángel para que hablara con Cornelio, pero también mandó un ángel para que hablara con Pedro. Y Pedro no se quería juntar con ellos porque eran gentiles, es decir, no tenían a Dios en su corazón, no tenían a Dios. Pero fíjese bien, y Pedro ya era salvo, Pedro era un hijo de Dios, pero sin embargo no se quería juntar con los gentiles. Vamos a ver Hechos capítulo 10.
Después de que Pedro ya se presenta en la casa de Cornelio, anda cerca de la casa de Cornelio. Y luego dice en versículo 25, Hechos 10, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró a Pedro. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sabe lo que está haciendo Cornelio? Adorando a Pedro. Se inclinó y se arrodilló ante Pedro. Yo quiero decirle que ninguna persona en esta tierra, en el presente o en el pasado, es digno, nadie es digno de adoración. El único digno de adoración es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Ningún digno de adoración es en esta tierra. Y usted se va a encontrar en algunas religiones que van y le besan la mano al Santísimo predicador que está enfrente. Se va a encontrar usted en iglesias como la Luz del Mundo, vaya, lo tengo que mencionar, donde le besan van y le besan la mano al ungido de Dios, y va toda la gente, él va cruzando, no, fíjese, él va cruzando como todo un ungido de Dios. Vean los videos en el internet, no les estoy mintiendo. Vean los videos. Y luego él va caminando como todo un ungido, sí, de Dios, ¿no? Con su aura acá arriba. Y la gente desesperada por querer agarrar a ese hombre, arrodillándose ante un ser humano, adorando a un hombre y cantándole alabanzas. Bendito, bendito Joaquín, ¿cómo se llama? Samuel. Bueno, Joaquín era el papá de él. Adoran a un hombre llamado Samuel. Usted se va a encontrar leyendas en Miami, un hombre llamado José Luis Miranda, también que lo adora. ¿Usted cree que un hombre es digno de adoración? No, solamente Dios es el digno de adoración. Bueno, aquí se postró ese hombre, me salí del tema. Aquí se postró este hombre llamado Cornelio ante Pedro y le dice: yo también soy hombre, es decir, no me adores a mí. Al único digno de adoración es Dios. 27, Hechos 10, 27. Hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, fíjense, versículo 30, Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿En qué estaba Cornelio? Estaba ayunando, ¿verdad? Ahora, la idea, nosotros debemos de ayunar porque Cornelio estaba ayunando. ¿Es un ejemplo Cornelio para ayunar? Veamos. Hechos 10, 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas o contribuciones han sido recordadas delante de Dios. Fíjese bien, ¿qué fue lo que Dios escuchó? ¿Qué fue lo que quedó registrado en la memoria de Dios? ¿El ayuno o las oraciones y las contribuciones? ¿Se dan cuenta que el ayuno no lo tomó en cuenta Dios? Mire, fíjese, otra vez leamos. Hechos 10, capítulo 31. Y dijo Cornelio, y dijo el ángel: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, tus contribuciones y tu